Bien, como lo habíamos anunciado, me acompaña el ex jefe del INPE, Leonardo Caparrós, para conversar sobre diversos temas que se desprenden de la problemática penitenciaria y cómo no encontramos allí, pese a los anuncios reiterados, digamos, vías de solución a este problema que nos agobia. Leonardo, muchísimas gracias por venir y estar con nosotros aquí en Buenas Noches. Hola, Pedro. Gracias a ti, Magín, por la invitación. Muy bien. Luego de todo este papelón que ha significado el tema de los bloqueadores en la cárcel del Milagro en Trujillo, se anuncia el día lunes que ya se han instalado. Claro, no se hace el adecuado deslinde o no se termina de explicar claramente que estamos todavía en un proceso en el cual esto no está en funcionamiento, para hablar en términos laxos, y la autoridad se arriesga a quedar pésimo como ha quedado tras la participación de este congresista que desde el penal llama a diversos personajes sin ningún problema. ¿Cuál es tu evaluación inicial de lo que estamos observando en el sector INPE hasta el momento? Específicamente con el tema de bloqueadores, lo primero que me sorprende es que esté el Premier, el Ministro de Interior, el Alcalde de la Libertad, todo el mundo dando explicaciones de por qué no están, y el INPE sea algo así como un invitado de piedra, digamos, en todo este tema, ¿no? El INPE tendría que generar primero capacidad técnica, y ese INPE tendría que haber recibido esos bloqueadores, haber dicho si funcionan, si les sirven, si no les sirven, si están en su plan, si es la tecnología que necesitan. Y en el INPE hay gente que ya conoce, y si no conoce pueden buscar consultores, porque acordémonos que ya tenemos una mala experiencia de bloqueadores, que fueron los de Piedras Gordas 1, ¿no? Que están ahí ya un poco de adorno, porque casi no sirven, ¿no? Entonces lo primero creo es que el INPE tendría que hacerse responsable de este problema. Técnicamente, o sea, si venga la donación de aquí, o la haya gestionado el alcalde, o lo que sea, el INPE tiene que hacerse responsable, y es el INPE el que tiene que darnos la pauta y decirnos, ya está en funcionamiento, no está en funcionamiento, está en prueba o lo que sea, ¿no? Sí, porque el comunicado que apareció el día de hoy viene firmado por el Ministerio del Interior, las primeras respuestas son del Ministerio del Interior, claro, el control, digamos, en general está la policía ahí, uno lo asocia al Ministerio del Interior, claro, pero la técnica, ¿no es cierto?, la tiene que aplicar, además, plan organizado lo tiene que aplicar el INPE, lo tiene que formular y aplicar, estamos mal. Es más, el control ya no está con la policía. La policía lo único que controla son los exteriores, o sea, la protección perimetral y de algunos penales, no de todos. El último gran penal que la policía tiene a su cargo internamente es Lurigancho, ¿no? Entonces, yo no sé, ni siquiera el Ministro del Interior por qué tendría que salir a explicar eso, ¿no? Entonces, ahí yo veo un problema. El segundo problema es analizar si los bloqueadores, como se están planteando, o cuál es la propuesta en el tema de bloqueadores. Ok, yo he escuchado que quieren bloquear todos los penales del país. Yo no sé para qué van a bloquear el penal de Azángaro, el penal donde hay 30 personas, 50 personas, el penal de Pasco. Tendría que establecerse una prioridad. Exacto. Y es necesario bloquear los penales completos. A ver, pensemos, si estamos buscando que delincuentes no sigan extorsionando, que no sigan haciendo, digamos, liderando bandas externas, ¿cuántos internos creemos realmente tienen la capacidad de liderar una banda estando encerrados? O sea, tampoco podemos caer en la tontería de decir que todos los peleadores están adentro y que afuera hay puro monito jugando. No, sin duda, pero cuando se investiga, la mayoría de los casos hay un factor común, que es alguien desde un penal haciendo llamadas. Entonces, existe el fenómeno. Vamos a ver. El fenómeno existe. Y tú me dices, en la mayoría de los casos está probado. Si está probado, ¿por qué no están aislados esas personas? ¿Por qué no están identificadas? Yo sinceramente creo, yo he revisado varios reportes de los policías y lamentablemente yo no creo que esté probado. Yo creo que alguien dice, alguien dijo y eso aparece en el atestado y se va a generar una estadística que hasta desde mi punto de vista no está sustentada. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no es una realidad que de los penales pasa eso. Bueno, cuando se hacen las requisas aparecen centenares de celulares. Es más, o sea, y eso también es un indicio de que algo irregular está ocurriendo, ¿no? Exacto, yo tengo información que no puedo confirmarla, pero de que inclusive en el penal de Trujillo le dicen la comisaría, a un ambiente donde especialmente tienen hasta cosas para fingir voces y hacer todo este tipo de cosas, y cometer crímenes. Entonces, a lo que voy es, hay que identificar el problema. Pregunto yo, ¿por qué la policía no comienza por intervenir, por ejemplo, las llamadas que entran y salen en los penales? No solamente para detectar quién en el penal está haciendo, sino con quién se comunican afuera en muchos casos. Y comenzar a aislar y a agrupar a ese tipo de personas y bloquear, pero bloquear de manera focalizada, juntando a los internos peligrosos en un determinado pabellón o un determinado lugar y, digamos, siendo más duros en esos pabellones con las reglas de ingreso. La comunicación de los internos hacia el exterior, ni en el Perú ni en ningún país es mala.
es buena, es deseable. Lo que tiene que estar es bien controlada a través de teléfonos que tengan grabación, que puedan permitir identificación. Entonces, si la policía tiene tan claro que de este penal sale esto, de este penal sale el otro, de este penal sale esto, y eso está tan evidente, está en todos los informes, bueno, ¿qué esperamos para pedir un juez que nos dé una orden de intervención telefónica y comenzar a interceptar llamadas, inclusive hacer los links con la gente que está fuera del penal también vinculada a esto? Es decir, ¿no? Aplicar más inteligencia que una decisión única de interrumpir cualquier posibilidad de llamada. Claro, porque además ya la experiencia con los bloqueadores es larga. O sea, si queremos bloquear grandes espacios, siempre hay filtraciones, son muy vulnerables. La corrupción, a ver, si la corrupción es alta para que entre un penal, claro, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a ser? O sea, en penal de Piedras Gordas subían los internos y apagaban los switchers de los bloqueadores. O sea, en realidad es bien difícil mantener un sistema de bloqueadores, digamos, al margen de la corrupción y de que eso implica. Además de que la vigencia tecnológica de los bloqueadores es poca, ¿no? Muy rápidamente ya te están sacando cosas que le sacan la vuelta al bloqueador, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un segundo plano. Es decir, el tema de los bloqueadores, impedir que haya llamadas hacia afuera, participación en secuestros y extorsiones, sin duda es una necesidad, pero es una parte del problema. ¿Cuál es esa otra parte del problema que no estamos mirando porque estamos muy ensimismados en el asunto de los celulares y los bloqueadores? A ver, no, lamentablemente nuestro sistema penitenciario está haciendo agua y bueno, y la verdad es que ha sido agua hace mucho tiempo, ¿no? O sea, de hecho no se puede responsabilizar a esta o la anterior gestión. Todos los que hemos pasado hemos sufrido un poco lo mismo. Pero lo que sí hay que ser claros es que hay ciertos temas en particular que se están abandonando en los últimos 3 años. Primero, eso es relevante, digamos, eso es relevante. El hacinamiento. El hacinamiento no está siendo combatido. Los últimos proyectos que se están ejecutando son proyectos que ya estaban listos. Para que esto se mantenga, para que el crecimiento pueda alcanzar a la demanda, continuamente se tienen que estar formulando proyectos, construyendo proyectos y sobre todo incrementando la capacidad de tratamiento. Algo que descubrimos cuando estábamos en el INPE es que si bien se construían muchos penales, siempre se ampliaba un pabellón, 2 pabellones, pero no se ampliaba el área de tratamiento. Entonces el rezago que hay en la habitación en los penales no es nada comparada con el rezago que hay con áreas de tratamiento. Porque las áreas de tratamiento, que son el corazón de la resocialización de un interno, o no se construían, o no se tomaban en cuenta, o han sido tomadas para vivienda debido al hacinamiento. Entonces, el tema del hacinamiento digamos, es medular. No es que con eso solucione el problema, pero sin eso no hay solución que yo pueda aplicar. ¿Cómo hago yo con Callao? 3.000 internos, ¿no?, para 500 plazas. O sea, literalmente uno encima del otro. O sea, que es como viven, además. Que es como viven ahorita. Como viven hoy en día. ¿No? Entonces, eso es manejable. El segundo tema es el tema del tratamiento. O sea, es cierto, yo entiendo que hay un rencor, digamos, un estigma social con el delincuente, porque hay que tratarlo bien, que sufra, ¿no? Porque obviamente hay gente que ¿por qué vamos a mantener a esta gente que lo único que hace es perjudicar a la sociedad? Exacto. Pero entonces, es parte del compromiso. Y no solamente que es parte del compromiso, sino que los 50.000 internos que están ahí no están en ese ánimo. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho en el ambiente carcelario, más allá de la participación en el INPE, y hay muchísima, pero muchísima gente que quiere cambiar, pero que necesita herramientas para cambiar. Eso no se está dando ahora en el INPE. No se están dando oportunidades para que estas personas puedan buscar otras alternativas para cuando salgan. Yo siempre digo, no te puedes resocializar en la cárcel, porque uno se resocializa en sociedad. Lo que haces en la cárcel es obtener herramientas que te permitan, cuando salgas, valerte por ti mismo. Y eso es lo que el INPE tampoco está haciendo, no está apoyando, y yo te diría que a veces obstruyendo. Entonces tenemos un problema de hacinamiento, tenemos un problema de déficit en el tratamiento, y me imagino que también respecto a la capacitación del personal del INPE hay un rezago, o al menos ahí podemos contar algo a favor. No, lamentablemente tampoco, ¿no? Por lo menos de manera institucional no. He visto los procesos de selección que han hecho los últimos. Me parece que en ese sentido sí han sido un poco más serios, inclusive de los que hicimos nosotros cuando estuvimos ahí, porque hubo muy poco tiempo. Acá veo que se ha hecho con más planificación. Por ese lado, creo que se podía avanzar con los que vienen de abajo, pero con el resto del personal hay todavía una deuda. Hay una ley del trabajador penitenciario que aprobó el Congreso al inicio de este gobierno. Hasta ahora, 3 años, y esa ley está implementada, pero solamente para 900 personas y 5.000 trabajadores, mal implementada. La idea era dar una jerarquía como la policía. O sea, de tal manera que una persona que tiene una jerarquía mayor sea jefe de una jerarquía menor. Pero, porque en el INPE un día eras carcelero, el otro día eras jefe, el otro día eras director, el otro día eras mozo, o sea, no había nada de esto. No había una línea de carrera definida, no había. lo que está explicando. Exacto. Y en la nueva ley
se ha puesto una nueva línea, pero sin embargo tampoco se está respetando. O sea, ya comenzaron a entrar las nuevas personas a la nueva ley, comenzaron a ganar más, pero igual, uno que está arriba podría estar abajo de uno que gana menos y que tiene una jerarquía inferior. Entonces, otra vez, estamos en esa ley, la ley de trabajo penitenciario, para lo que menos era para incrementar los sueldos. Ese era un efecto positivo, pero para lo que era para dar una línea de carrera, para dar una estructura, para que comencemos a poder profesionalizar al trabajador penitenciario que proviene de diversos sitios, porque ha habido demasiados proyectos, ¿no? Ha visto hasta una superintendencia de administración de penales, para que metieran psicólogos, sociólogos. Entonces, es muy diverso el personal, es decir, se trata de una política muy parchada. Demasiado. La que en este momento se aplica, que no es solo de este gobierno, viene de administraciones anteriores porque es un problema estructural. No, pero el problema es que acá sí había una ley. O sea, se trabajó una ley por muchos años con consenso de mucha gente y esa ley es la que se está desvirtuando, ¿no es cierto? Y no se está aplicando, o sea, no se está aprovechando todo lo que se podría aprovechar esa norma para lo que fue, digamos, concebida por inclusive con participación inclusive de las personas que están ahorita en la gestión. O sea, estas personas opinaron y contribuyeron a que la ley sea lo que eran consultores, analistas, y ahora están, digamos, al mando de la institución. Exacto, o sea, todo el mundo participó en esa norma. Entonces, yo creo que hay un rezago. Y obviamente el tema de la capacitación. El tema de la capacitación es prácticamente inexistente para el trabajador penitenciario. Prácticamente inexistente. Bueno, y esa es la base, digamos, de una respuesta eficaz en el tiempo, porque si no se capacitan las nuevas modalidades de crimen y también la actitud que tienen los detenidos, termina por sobrepasar cualquier capacidad que tenga un trabajador de este tipo. Sí, ¿no? O sea, desde cómo tratar a un interno. Así como le sacan la vuelta a los bloqueadores, le terminan sacando la vuelta también a los rehabilitadores. Exacto, porque no tienen la capacidad, por un lado, del lado de seguridad, porque el control, por ejemplo, en Chile, el control no se hace con armas, ni con palos, ni con nada, ¿no? O sea, todos los gendarmes son personas capacitadas físicamente para repeler un ataque. Y casi nunca lo tienen que hacer por el respeto que impone su sola preparación, ¿no es cierto? O sea, disminuye muchísimo la violencia. Y por otro lado, obviamente, en el tema de psicología, de tratamiento, de cómo manejar al interno, ¿no? Yo creo que inclusive hay que hacer un reviraje de todo lo que es el sistema de tratamiento que tenemos. Es entender, ¿no?, que se tiene que profesionalizar de verdad el INPE, un poco, ¿no? Claro. Ahora, uno nota en casos como el que hemos visto ayer por boca del congresista León, a quien entrevistamos aquí en el programa, o a través de reportajes que la prensa ha presentado en las últimas semanas, que también hay una falta de compromiso o de interés de otros sectores del Estado. Por ejemplo, en Satipo hay actualmente el penal, que es una casa acondicionada desde hace muchos años y que está absolutamente sobrepasada en capacidad, tiene que continuar albergando un número de más de un centenar de presos en una casa, cuando cuentan con un local construido al 98%, prácticamente listo para ser ya ocupado por las autoridades del INPE de la zona, los presos, etcétera, pero que no ocurre porque desde hace 10 meses hay una acción legal que enfrenta a la constructora con el INPE. Pero no, digamos, nadie pide que se salten a la garrocha la legalidad, pero sí que haya, desde el punto de vista del juez, ¿no?, una reacción rápida. ¿Cómo se supera eso? Eso simplemente con interés político, ¿no? O sea, que autoridades del más alto nivel, digamos, ministros, intercedan, ¿no? Como bien tú dices, no para que le den razón al INPE o a la empresa, para que sino simplemente, oye, ¿no?, para que resuelvan rápido o para que establezcan medidas cautelares. O sea, mientras tanto se puede usar. Piedras Gordas 1, hasta donde recuerdo, no está cerrado el problema de la discusión entre el Estado y UNOPS y el que lo construyó, pero se tuvo que ocupar. En su momento se tuvo que ocupar y sigue funcionando. Y algún día se resolverá el tema de dineros, pero eso no puede afectar la habitabilidad del penal con las necesidades tremendas que tenemos, ¿no? Y el MEF, bueno, el MEF tiene que comprometerse, pues, ¿no? O sea, hablando de actores que tienen que entrar. Ahí sí estamos, estamos bastante complicados. No se oye, padre, pero tiene que oírse porque... O sea, es gracioso, pero... perdóneme, pero es una rueda, pues. O sea, nosotros queremos combatir la inseguridad en las calles. Tal cual. Queremos, por tanto, tener a los delincuentes en las cárceles, pero para tenerlos de la manera apropiada y por el tiempo que corresponde, se requiere una actuación profesionalizada y financiada. No, y permíteme que le añada algo a lo que tú dices. Si no, están guardados, pero siguen operando. Exacto. Y más allá de eso, la inversión en policía, fiscalía y poder judicial no solamente es una inversión de represión, se supone que es una inversión que lo que busca es ir reduciendo la criminalidad. La retroalimentación de ese sistema es el INPE. O sea, si el INPE me sigue devolviendo criminales, estoy tirando la plata al agua. Así es. O sea, el INPE me tiene que devolver al menos de cada 10, no sé, pues 2, 3, algo bueno cada vez que da la vuelta. Si no, todo mi sistema
es una inversión al agua, ¿no? Si no, ya no es solo, como se decía antes, la universidad del crimen, la cárcel, sino ya la maestría y el posgrado. Porque continúan saliendo tan delincuentes como entraron. Y es verdad, hay un sector de la población que rechaza, dice, ¿por qué se les tiene que mantener y dar condiciones? Pero es parte de la solución, sí, porque el otro esquema que venimos arrastrando no funciona. Sí, y sobre todo no es que salgan inclusive con más conocimientos, ¿no? Que también puede ser en muchos casos. La gente sale más molesta, porque sale maltratada, abusada, en condiciones... Claro, si tenían algún tipo de resentimiento con la sociedad porque no nacieron digamos, con las condiciones económicas, porque no tuvieron oportunidades, imagínate luego que esa misma sociedad los ha tenido pues en un abandono total 3, 4, 5 años, ¿no? Un chico de 18 que sale a los 30. Bien. ¿Qué esperamos de él, no? Bueno, Leonardo, le agradecemos mucho la visita y que hayamos podido hablar de estos temas que lamentablemente intuyo, no sé por qué, nos va a tener comentando todavía durante largo tiempo. Ojalá que no sea así. Ojalá. Bueno, Leonardo Caparrós, muchísimas gracias por acompañarnos, ex jefe del INPE, una problemática amplia y compleja que hemos tratado de analizar, esbozar al paso. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, Pedro, por la invitación. Muy bien, nos vamos a un corte muy breve y volvemos, como lo anunciamos al inicio del programa, con la gran Magali Solier, con quien vamos a hablar de diversos temas, estos temas que nos han indignado, que nos llevan a compartir su indignación ocurridos el día de hoy en el Metropolitano, de los que hemos hablado al inicio del programa, pero también de una próxima presentación que tendrá en unos días más en la Alianza Francesa. Ella se los va a contar aquí en el programa. Y antes de ir a la pausa, repetimos la pregunta del Twitter. ¿Qué castigo se debe imponer a los acosadores? Responda y al final del programa los vamos a leer. Volvemos en breve.